Buenas tardes, profesor. Janet, ¿me recuerdas en qué nos quedamos? Janet. Sí, profe. Esperé, estaba preparando mi cuaderno. Clase, profe, la de resolución del examen. Bueno, no, ahí fue la resolución del examen, más bien en la clase. Ok, pues estábamos viendo las pruebas que se le hacen a los equipos para validar su funcionalidad. Pruebas que les hacemos a los equipos, a ver como cuáles. Oye, es que ya no me acuerdo bien, profe, la verdad. Ok, Kenia. Oye, Janet. Perdón, Mande. Janet. ¿Ahora sí te sacarías 10? Pues empezando desde esta clase, el próximo examen, yo espero que sí. Oye, y en el pasado, si repites el examen. ¿No? Probablemente. Probablemente sí. Ok, yo quiero que te saques 10. Y realmente, pues la función y el de haber hecho el repaso era que ver que te pudiera sacar 10. A ver, que levanten la mano quién sí se sacaría 10. A eso le tirábamos, ¿no? Muy bien, Diego. ¿Quién más? ¿Nada más, Diego? Tenemos que repetir todavía. Andrés, qué bueno. Caro, muy bien. Axel. Sí, realmente, les digo, en la industria farmacéutica vamos a nosotros a cerciorarnos de que nuestro personal pueda sacar, gracias, pueda sacar un 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que haya alguna duda en alguna operación puede ser, es el factor que nos desencadene un rechazo, ¿no? Y no creo que ustedes quieran tener un rechazo de su producto que cueste varios millones de pesos. Ok. Uriel, ¿en qué nos quedamos entonces en las clases? Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Lo último que andábamos viendo, de lo que recuerdo, es lo del control biológico, en donde se utilizaban mínimo 2 indicadores, informe de validación y lo de las sustancias que causan fiebre. Ok. ¿Cómo le llamamos, Uriel, a esas sustancias que causan fiebre? Los pirógenos. Los pirógenos. Sí. Muy bien. De lo que recuerdo es ahí donde nos quedamos. Ok, entonces esos pirógenos que tú nos dices que causan fiebre, ¿sí? Nosotros decíamos que podemos tener estas sustancias que causan fiebre, o sea, que es su denominación, ¿sí? De hecho, el origen de la palabra es piro, que significa fuego, y génesis, genos, que significa origen, ¿sí? Entonces, estas sustancias son originadoras de fuego, pero eso es porque nos suben la temperatura en el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso decíamos que sentía uno ese fuego dentro de uno, pero realmente por el aumento de la temperatura.
Y también comentábamos que el origen que nos interesa es de el que venga derivado de las bacterias. Si yo tengo una contaminación microbiana y yo destruyo esas células, los residuos de esas bacterias van a ser pirógenos, ¿sí? Porque estos pirógenos están en la pared celular. Entonces, si yo tengo una bacteria y la destruyo, pues voy a generar un pirógeno. Alguna vez les comenté un ejercicio que ustedes tomaban agua de un charco, ¿sí? Y la metían a un autoclave a esterilizar. Esa solución va a quedar estéril, ¿sí? Esa agua del charco tiene microorganismos que si yo los meto a esterilizar en un autoclave va a quedar estéril, porque la definición de estéril sería que esté libre de microorganismos viables. ¿Sí? Por lo tanto, si yo mato todos esos microorganismos, ya me queda estéril. El problema es que al matar esos microorganismos, al destruirlos, no estoy eliminando esa pared celular, estoy rompiendo la célula, ¿sí? Pero esos fragmentos de la pared celular siguen existiendo, se denominan endotoxinas y estas endotoxinas son las que nos originan ese fuego, ese aumento de la temperatura. ¿Sí? Cuando yo diga endotoxinas me estoy refiriendo justamente a pirógenos. Y empezamos a comentar lo que eran las pruebas para detectar estos pirógenos. Por ahí les había dicho, ahí alguien tiene abierto su micrófono, y les había comentado que anteriormente estos pirógenos yo hacía la prueba en conejos, pero dado que puede haber muchos falsos positivos en esta prueba de pirógenos, al tomarle yo la temperatura al conejo, surgió una prueba que se denomina LAL, que es el lisado de amebocitos de Limulus. Y este Limulus, era un cangrejo, el cual algún día un científico andaba por la playa, los vio muertos a estos cangrejos, ¿sí? Y se puso a investigar el origen de su muerte. Al ver el origen de su muerte, vio que estos tenían una infección, ¿sí? O sea, algunas bacterias habían infectado al cangrejo. Pero más allá, vio que la sangre estaba coagulada. Entonces, vio que la sangre de este cangrejo producía una reacción de coagulación con los fragmentos, ¿sí?, de bacterias. Y de ahí surgió esta prueba de lisado de amebocitos de Limulus, ¿sí? Entonces extraían la sangre de estos cangrejos y al reaccionar con las endotoxinas, o sea, con los residuos de las bacterias, me forma esa reacción de coagulación. Y también esta reacción de coagulación, pues, fue modificada esta técnica para, aparte de que sea una gelificación, o sea, esta formación de un coágulo, ¿sí? Se modificó la técnica para que pueda ser por un método turbidimétrico o un método midiendo el color, ¿sí? La variación en el color, cromogénicos, de que nos generen algún color. Esta técnica es la más usada, es muy confiable, es bastante sensible para la determinación de estos pirógenos, ¿sí? Aquí vemos este método de gelificación, vemos cómo se forma el gel entre los amebocitos o el lisado. O sea, los amebocitos los rompen, ¿no? Por eso es un lisado.
rompen estos amebocitos y reaccionan con las endotoxinas y forman ese gel, ¿sí? Cuando es negativa la prueba, pues no se forma el gel y sigue en forma líquida. Decíamos que se modifica también puede ser por un método turbidimétrico o por un método colorimétrico. Esto es porque para nosotros trabajar o un requisito para que nuestro producto inyectable pueda ser vendido es, aparte de cumplir con todas sus características de valoración del principio activo y toda su farmacocinética, su efectividad y todo, este producto inyectable debe de ser estéril y libre de pirógenos, ¿sí? No me debe de provocar ninguna reacción febril. Como es difícil eliminar los pirógenos una vez que estén formados, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en condiciones asépticas. ¿Para qué? Pues para que no haya microorganismos que cuando yo los esterilice se destruyan y me generen estos pirógenos. Pero en los frascos de vidrio, en las ampolletas, en lo que es nuestro envase primario, pues esos se fabrican en una industria vidriera, ¿sí? No es una industria farmacéutica que tenga las condiciones de área que ustedes nos han explicado, de clase A o ISO 5, ni mucho menos, ¿no? Es una industria vidriera, que si bien sí tienen algunos controles en sus áreas, pues no van a llegar a tener la calidad de aire de una área aséptica. Por lo tanto, estos productos pueden tener pirógenos, ¿sí? Alguna partícula que se introduzco dentro de mi frasco, dentro de mi ampolleta y tener esos pirógenos. ¿Cómo voy a deshacerme yo de los pirógenos en estos frascos y ampolletas? Bueno, pues ya vimos que la esterilización por calor húmedo nos llega más o menos a 121, 125 grados, hasta 130. ¿Sí? Más no, ¿por qué? Porque se genera una presión excesiva en los contenedores, en los reactores, que ya sería inseguro. Entonces, para podernos deshacer de estos pirógenos, yo necesito de temperaturas mucho más altas. Para eso utilizo ahora el calor seco, ¿sí? Para autoclaves vimos que era calor húmedo. En este caso, de hornos y túneles, vamos a estar viendo calor seco, ¿sí? Con este calor seco yo voy a alcanzar temperaturas mucho más altas de 200 grados. Normalmente están trabajando entre 280, 320 grados Celsius para lograr esta eliminación de los pirógenos. Si yo trabajo a temperaturas mayores a 200, ya vimos que teníamos microorganismos termófilos que los podía yo destruir a 121, a 130. Si yo aumentara a 200, obviamente con lo que ustedes ya saben de los valores D, Z y F, reduciría o a cuestión de segundos la eliminación de estos microorganismos. Sí, por lo tanto, a esta temperatura va a quedar obviamente estéril. Y a temperaturas todavía más altas de 250, esas endotoxinas, esos residuos de las bacterias, esa membrana, prácticamente la voy a incinerar, ¿sí? Todas las proteínas, todo lo que tenga lo voy a desnaturalizar y voy a lograr esa eliminación de los pirógenos. Quiere decir que el tratamiento que yo le haga a los frascos y túneles me va, por calor seco, me va a ayudar a la esterilización y aparte a la despirogenización. Si yo quisiera evaluar la esterilización,
pues utilizaría mi bioindicador de Bacillus stereothermophilus y veo que efectivamente se logra la esterilización. Si yo quiero ver además la despirogenización, pues utilizaría un indicador de endotoxina. Como lo más difícil es eliminar, o el peor de los casos es eliminar estos pirógenos, realmente para estos estudios vamos a utilizar nosotros exclusivamente estos indicadores de endotoxina. ¿Por qué? Porque si yo logro eliminar los pirógenos, automáticamente puedo certificar que logré la esterilización de mi producto, ¿no? Porque esto es el peor de los casos. Michelle, ¿nos ayudas a leérselas? Sí, dice validación de la esterilización con hornos y túneles benéficos. Garantiza la efectividad del proceso de despirogenización, garantiza la obtención de productos con calidad, optimiza y estandarización del proceso, optimiza el tamaño de la carga, disminuye el tiempo muerto del equipo, rapidez y seguridad de los ciclos de despirogenización, mejores límites de especificación, reducción de costos en consumo de energía, evidencia cambios en las condiciones de operación del equipo debidos a mantenimientos, cambios de partes o cambios de ubicación del equipo, cumplimiento de regulaciones gubernamentales, reducción de la probabilidad de fallas en el proceso y por lo tanto reprocesos y rechazos, incremento de la productividad. Ok, digo, aunque aquí venga con todos estos puntos, pues ustedes ya me mencionaron en su examen algunos de los beneficios, ¿sí? O propósitos de la validación. Acuérdense, validación de la esterilización, estoy hablando de la validación de un proceso. Sí, y antes me decían que cumplen con la normatividad, que reducían costos, que reducían rechazos. ¿Sí? Obviamente, si yo conozco mi proceso, pues voy a poder hacer o cumplir con todos estos puntos, ¿sí? Para la validación justamente de este proceso de esterilización. ¿Cómo es un túnel de despirogenización? Aquí es un esquemita, ¿no? Aquí vamos a pensar que, déjenme ver, por ahí tenía otro. Un túnel de despirogenización, esta es la imagen, este es el equipo, en donde hay una entrada y de este lado, aunque no ven el cuadrito, es la salida del túnel de despirogenización. Y aquí hay una banda metálica, por donde van a ir avanzando los frasquitos, van a entrar obviamente al equipo, ¿sí? Y van a salir de este lado. Hagan de cuenta como si fuera la máquina de las tortillas con su banda de metal. Ahí van a ir avanzando, pero en este caso no van a ser tortillas, van a ser nuestros frasquitos, ¿no? Aquí vemos que tiene 3 secciones. Nos dice sección de precalentamiento, de calentamiento y de enfriamiento. Quiere decir que van a entrar mis frascos y va a haber una parte, nos decía, de precalentamiento. Yo estoy inyectando aire. Aquí tengo una manejadora de aire, estoy inyectando aire caliente. ¿Qué condiciones, Axel, debe de tener o qué características debe de tener este aire caliente que estoy inyectando? Pues tiene que ser constante, ¿no? Y a la temperatura de 200 grados centígrados. Ok, aquí en la imagen, ¿cómo qué se te figura que es esto que hay aquí? Si este es un motorcito, una impulsadora de aire. Filtro, a mí me parece que es un filtro. Un filtro, ok. ¿De qué tipo, Ali, debe de ser, Ali Osorio, debe de ser este filtro? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿De qué tipo debe de ser este filtro? ¿Un filtro EPA? Un filtro EPA, pues claro, ¿no? Porque yo estoy inyectando un aire
Y obviamente no quiero que ese aire lleve partículas, sino yo lo estaría incrustando, inyectando aire con partículas a mi frasquito. Entonces quiere decir que debo de tener filtros EPA, tanto en todas las secciones, ¿sí? En la de precalentamiento, aquí donde está el calentamiento, y de enfriamiento. Eric, ¿qué pruebas le vas a hacer a este filtro de este horno? Sería la prueba de integridad, ¿no? Una prueba de integridad, muy bien. Diego, ¿cómo haces esa prueba de integridad? Es la de los aerosoles, profesor, la del DOP, me acuerdo que se llamaba. Entonces le pone arriba y pues ponemos a funcionar el filtro y abajo debemos tomar con el espectro, al 100%, que haya menos del 0.001% del DOP, o como se llama el aerosol. Exacto. Entonces, para hacer una prueba de integridad de un filtro EPA, como si fuera un área, en las áreas asépticas, en el área clase B, clase C, igual aquí, si es un filtro EPA, yo debo de hacerle una prueba de integridad con dioftalato, inyecto el polvo antes del filtro y mido después del filtro ajustando mi fotómetro, ¿no? Entonces, en este tramito va a empezar a subir la temperatura de mis frasquitos. Obviamente, aquí hay una resistencia para que se caliente el aire y caliente el frasquito. Entonces, en este tramo es en donde va a ir subiendo la temperatura de mi frasco o de mi ampolleta. Después va a haber, cuando ya alcance la temperatura, vamos a pensar si yo iba a despirogenizar a 320 grados, este tiempo en el que fue avanzando poco a poquito a través de esta banda, es un avance muy lento, no crean que va así a la velocidad de una máquina de tortillas, no, va muy, muy despacito. De tal forma que de aquí de la entrada a donde ya es la zona de calentamiento, probablemente se tardó unos 10 minutos, ¿sí? En ir avanzando desde aquí hasta aquí. Con esto yo aseguro que ya llegó a la temperatura prácticamente de exposición, ¿sí? Entonces, igual tiene sus filtros, tiene sus manejadoras. Voy a hacer las mismas pruebas para mis filtros y aquí ya alcancé los 300. Y va a venir conservándose ese frasquito a 320 grados, Y obviamente ese frasco, pues no puedo salir a esa temperatura del equipo y pasar a la llenadora, porque al ir a 320, imagínense, yo le estoy inyectando una solución a temperatura ambiente, pues se estrellaría el frasco, ¿no? Por un choque térmico. Debo de enfriarlo, ¿sí? Y es lo que ocurre en esta zona de enfriamiento. También tiene sus filtros EPA, hago sus pruebas y todo, para ver que disminuya. Entonces, si yo hiciera una gráfica, ¿sí? De temperatura contra tiempo, pues en esta zona sube a 320, se mantiene después a 320 y después vuelve a bajar hasta llegar a temperatura ambiente. Y de este lado, pues ya se conecta con nuestra llenadora. Antes de este proceso de despirogenización, aquí ponen normalmente un equipo, una lavadora de frascos o de ampolletas. Sí, antes de que entre, aquí este es un equipo que nos sirve para lavar las ampolletas. Tiene diferentes ciclos ese equipo. De tal forma de que van a entrar los frasquitos en un ciclo de lavado. Primero se va a sopletear el frasco o la ampolleta. Después se va a enjuagar con agua purificada.
después se sopletea, después con agua para inyectables y después se vuelve a sopletear. Esto es para eliminar cualquier partícula inerte, partículas de vidrio o partículas de metal que pudiera traer el frasco como suciedad durante su proceso de fabricación. Por lo tanto, si les digo que voy a utilizar agua purificada, aire, agua para inyectables, aire, esta lavadora también va a tener unos filtros, ¿sí? Unos filtros de aire. Como no es un filtro EPA, es un filtro, es una membranita. Vamos a poner otro dibujito ahí. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer, Dani, para certificar que este filtro sí cumple con su función? Haciendo la prueba, calificación de operación. A ver. Bueno, más bien las 4 etapas. No es un equipo. Okay. O sea, no lo consideramos como un equipo. Por eso no hacemos sus 4 etapas. Aunque pudieras hacerlo, ¿no? Que el diseño de mi filtro pues cumpla con los materiales que yo requiero, las especificaciones y todo, ¿no? Pero ¿qué prueba en específico hago yo para demostrar la integridad de este filtro? Pues la misma que le hicimos como tal al túnel más bien al filtro, la prueba de integridad que va a ser igual instalando, inyectando, pues. ¿Qué crees? Que en este caso no. Eso fuera para nuestros filtros EPA, ¿sí? Porque por toda esta superficie, en estos filtritos que son unos filtros así como de cartucho, ¿qué prueba les puedo hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Prueba de burbuja? Ok, es como si fuera una prueba de burbuja, muy bien, gracias Juan, pero realmente se le llama prueba de difusión. Sí, prueba de burbuja, nosotros normalmente nos referimos a nuestros filtros con los que yo voy a filtrar mi solución, con la que la voy a esterilizar. ¿Sí? En estos filtros, aunque sí es una muy, muy similar, de hecho es una prueba de burbuja, se llama prueba de difusión. Y con eso voy a ver la integridad de ese filtro, ¿sí? Entonces, con estas 2 operaciones, con el lavado de mis frasquitos para eliminar todas las partículas, porque un pirógeno pudiera haber sido no de origen bacteriano, ¿sí? Yo eliminé partículas de vidrio, partículas de metal, algo de cartón, alguna rebaba de plástico de mis frasquitos, y ahora sí, después de este ciclo que pasan los frasquitos, van pasando por estaciones, ¿sí? Aquí entra así, ahora sí que al derecho y va avanzando, avanzando, avanzando. Y les digo, inyecto aire y luego sopleteo. Y inyecto agua y sopleteo. Agua inyectable, sopleteo. ¿Sí? Y ya queda mi frasquito limpio. Entra en esta etapa, se empieza a calentar. Luego el tiempo de exposición y el tiempo de eliminación. Claro, ¿con qué dijimos? ¿Cuál dijimos que va a ser ahora nuestro indicador para saber que sí eliminé los pirógenos? Pues eso es, pero ahí yo tengo una cepa. Eso sería como para demostrar esterilidad. ¿Qué es lo que tengo que eliminar? La cepa como tal. ¿Cuál, Per? Las endotoxinas. Muy bien. Quiere decir que ahora ya no voy a utilizar la cepa como tal. Voy a utilizar las
endotoxinas, ¿sí? Para ver que efectivamente se puedan eliminar. ¿Cómo podríamos obtener endotoxinas, Iker? Si yo te doy una cepatud y te digo, oye, Iker, fabrícame endotoxinas. Obtener, no sé, profe, la verdad. ¿Podría ser cultivándolas, profe? ¿Las endotoxinas crecen, Ali? No, pues son bacterias. Es que son parte de la pared de la bacteria, ¿no? Entonces, Ajá. Pues Entonces, solo sería que creciera bueno, que aumentara la cantidad de bacterias. O sea, aumento la cantidad de bacterias. Tengo muchas bacterias. ¿Cómo obtengo esos pirógenos? Pues ya se los dije hace ratito. Buscaría una bacteria que tenga producción de Con un pirógenos. ciclo de esterilización. A ver, Ali, ya tienes muchas bacterias. ¿Cómo conviertes esas bacterias a pirógenos? Tienes muchas celulitas. estoy pensando, profe. A ver, Gerardo. Con el ciclo de esterilización, Con el nada ciclo. más que mencionaba que si se va a usar temperaturas altas, bueno, siguiendo ese ciclo, pues se lisan las células y se liberan las endotoxinas. Exacto. Acuérdense, yo les decía, si yo les doy agua del charco, de un canal y todo, que lleve muchas bacterias y la esterilizo, va a quedar estéril, pero no va a quedar libre de pirógenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas celulitas yo las rompí y generé muchos pirógenos. Entonces, esas endotoxinas precisamente vienen de que yo cultivo, como nos dice Ali, yo voy a cultivar muchas células, después les hago un tratamiento térmico, normalmente es una esterilización con calor húmedo, de forma tal de que yo destruya las células, haga que se rompan, se liberen esas endotoxinas, esos fragmentos de la pared celular van a estar ahí presentes, ¿sí? Y ya con algún método, ultrafiltración, puedo yo quedarme nada más con las endotoxinas. Entonces, quiere decir que yo, para demostrar que este túnel es capaz de despirogenizar, le voy a poner ahora unos frasquitos que yo voy a marcar, los voy a identificar muy bien, y les voy a poner ahí una cierta cantidad de endotoxinas. ¿Para qué? Para que cuando salgan del túnel los vuelvo a identificar. Bueno, como estaban identificados, los separo y determino que no tengan endotoxinas. Tania, ¿cómo vas a determinar que no tengan endotoxinas? O sea, pasándolos por las pruebas de espirogenización. A ver, Tania, ¿ves este frasquito que te estoy señalando? Sí. Le puse endotoxinas. O sea, yo ya sé que lleva una cierta cantidad de endotoxinas. Lo voy a hacer que pase por todo este ciclo hasta que va a aumentar la temperatura, se va a mantener y luego se va a enfriar. Y luego recupero ese frasquito al final. ¿Cómo sé que ya quedó despirogenizado? ¿Con qué prueba voy a hacer para ver que ya quedó despirogenizado? ¿No, Tania?
Sí, profe. Podría ser con un contador de partículas. No, el contador de partículas, Tania. A ver, ¿de qué hemos estado hablando? ¿Quién me ayuda? Yo usaría la prueba LAL. Pues con la prueba LAL que nos sirve justo para ver endotoxinas. ¿Sí? Pues por eso precisamente les expliqué que es un pirógeno, de dónde vienen, ¿sí? Estos pirógenos que vienen de las celulitas, de las bacterias, ¿sí? Aquí me falta una imagen de una bacteria y luego una bacteria rota para que hay el que la tenga por ahí, me la manda para que se la incluya en la presentación, ¿sí? O sea, si tenía yo endotoxinas, pues le hago una prueba LAL, o sea, con el listado de mebocitos del límulo, de turbidez o no, o veo si hay gelificación o no, y con eso yo ya determino si este proceso de despirogenización realmente está funcionando para lo que debe ser, ¿no? Si ven cómo para cada prueba utilizo algún indicador que me señale si sí está funcionando o si no está funcionando mi prueba. En el caso de las autoclaves, pues yo ponía indicadores físicos, químicos y biológicos. Con mi indicador biológico me cercioraba de que realmente ese proceso de esterilización sí cumple. En este caso, entonces les comentaba que en este caso me estoy cerciorando de que este proceso de despirogenización sí cumple para lo que fue diseñada. ¿Cómo me puedo cerciorar? Pues utilizando un indicador. ¿Cuál va a ser mi indicador? Si se trata de despirogenizar y los pirógenos son endotoxinas, pues mi indicador va a ser justamente ese, ¿sí? Pongo yo endotoxinas y veo que las elimine con este proceso. Bueno, aquí para la calificación de operación de un túnel, pues como yo estoy viendo ya de qué está conformado, pues voy a ver primero pues que los filtros cepas si estén íntegros. Si tengo que calentar a diferentes temperaturas, pues debo de ver que mis resistencias sí me otorguen esa temperatura que yo quiero. Si voy a enfriar después, pues debo de ver que el enfriamiento sea efectivo. Sí, por eso es que aquí nos incluyen dentro de esta, o incluimos dentro de esta calificación de operación, diferentes puntos a considerar, ¿no? ¿Nos ayudas a leérselos, Andrés? Sí, profesor. Calificación operacional. Determinación de la integridad de los filtros CEPA. Determinación de la clase de aire dentro de la cámara del horno. Determinación del balance del aire en la cámara del horno. Determinación del diferencial de presión entre el interior del horno y el área exterior. Estudio de distribución de calor en la cámara vacía. Tiene como objetivo determinar la uniformidad de calor en la cámara. La presencia de puntos fríos o calientes. Calibración de sensores de temperatura del horno. Tiene como fin evaluar el estado de calibración de los sensores del equipo. Y calificación del sistema de control del horno. Su objetivo es determinar si los sistemas de control de las variables de operación del equipo funcionan dentro de las especificaciones. Aquí se evalúa el control de temperatura máximas y mínimas que se obtienen durante el proceso, el control de los tiempos del proceso. Ok, entonces aquí nos mencionaste algo que pues ya habíamos visto. Si yo voy a medir temperatura, pues tengo que tener sensores para esa temperatura, o sea, un termopar.
Y este termopar, como es un instrumento, va a ir calibrado, ¿no? Voy a hacer un estudio de distribución de calor, o sea, al igual que como lo hicimos en nuestra autoclave, pues yo voy a ver cómo se está distribuyendo el calor a lo largo de todo el equipo, ¿sí? O sea, como esto está impulsando aire, pues yo voy a medir aquí abajo cómo se distribuyó el calor. Y como nos dice con la cámara vacía, pues yo voy a medir en diferentes puntos, sin frasquitos, cómo está. Acuérdense que esto, al tener estos filtros, esto es un flujo laminar, ¿sí? A fin de cuentas, estoy haciendo la calificación de mi filtro EPA y es un flujo laminar. Entonces voy a hacer mi estudio primero con la cámara vacía, también de distribución de calor. Después voy a ponerlo con la cámara ya llena de frasquitos. Aquí se ven así mucho espacio entre los frasquitos. La verdad es que todos van pegaditos uno con otro, ¿sí? Para ver que efectivamente pase el calor, o que se llegue el calor a todos los frasquitos y se alcance la temperatura deseada. Como este aire está impulsado por manejadoras de aire, pues yo tengo que medir la velocidad del aire. Ya sabemos cómo medimos la velocidad del aire. Nos decía por ahí una de sus compañeras que con un molinillo, que por cierto hoy no vino. ¿No saben qué le pasó? Si ya se dio de baja o qué pasó. Tiene 2 o 3 clases que no la veo. A Stephanie. ¿Está en el equipo con alguno de ustedes? ¿No? No, profe, yo por lo menos no la conozco. Bueno. Por ahí si alguien sabe de ella, que le diga, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque no. De hecho, hoy somos 30, conmigo 29, son ustedes, faltaron 11. Bueno, solo espero que no se estén aburriendo con las clases, ¿eh? Bueno, lo que va a seguir, al igual que como hicimos nuestra calificación en un autoclave, dentro de su calificación de desempeño, decíamos que hacíamos un estudio de distribución de calor, ya con la carga, ya vamos a ver cómo va a estar funcionando en el día a día, ¿sí? Nos dice, con esto determinamos la uniformidad de calor en la cámara con carga y la presencia de puntos fríos o calientes. Si yo lo veo desde la parte de arriba, desde la parte de arriba del túnel de despirogenización, así veo todos los frasquitos, ¿sí? Aquí van, bueno, aquí no sé si van entrando, van saliendo. Todos los frasquitos. Quiere decir que yo voy a poner aquí en diferentes puntos. Aquí ya no va a ser arriba, en medio y abajo, porque todos están a una misma altura, ¿no? O sea, todos están, digamos, en la parte de abajo del equipo, pegaditos a la banda. Sino que voy a poner en la parte, digamos, de la izquierda, del centro y de la derecha, y así voy a alternar diferentes termopares para poder medir yo que efectivamente se esté distribuyendo bien el calor. Y como decía, en algunos frasquitos voy a poner ya previamente identificados algunas unidades de endotoxina. Y voy a hacer el estudio de penetración de calor. Acuérdense, distribución de calor fue únicamente para ver la presencia de puntos fríos. Aquí todavía no ponía las unidades de endotoxina.
Para mi estudio de penetración de calor, aquí sí voy a poner ya unas ciertas unidades de endotoxina. Y aquí yo no voy a medir esterilidad, ¿verdad? Estoy midiendo despirogenización. Y aquí yo tengo, como ya sabemos, diferentes valores D, diferentes valores Z y diferentes valores F, ¿sí? Aquí, con estos valores de F, pero aquí se van a referir a la destrucción de endotoxinas. Y aquí sí nos dice que yo debo poner mínimo en 10 puntos, ¿sí? O sea, en la izquierda, un poquito más hacia el centro, más hacia el centro, en el centro, hacia la derecha, en diferentes puntos para demostrar yo que pueda eliminar esta endotoxina. Vean aquí cómo son los valores. Valores de F, aquí empiezan desde 250. Si yo tengo una F de 250 y una Z de 40. Si quiere decir que cada que yo aumente de una Z de 54, quiere decir que cada que yo aumente 54 grados, disminuyo el valor de D a la décima parte. Entonces, de 250, si yo lo subiera a 304 grados, ya reduje el valor de D a la décima parte, lo cual es muy bueno para mi productividad, ¿no? O puedo escoger puntos intermedios. Bueno, con esto, hasta aquí ya habríamos visto nosotros esos dos métodos principales utilizando temperatura para, ya sea para la esterilización o para la despirogenización. En un caso utilizo calor húmedo y únicamente esterilizo. En el otro utilizo calor seco y además de esterilizar, estoy despirogenizando, ¿sí? O sea que además de que destruí las células, destruí pues todos sus residuos, ¿no? O sea, toda su pared celular y todo. Ahora vamos a ver cómo sería la validación de un ciclo de esterilización, pero ahora no voy a utilizar la temperatura como agente esterilizante. Ahora voy a utilizar un agente químico. Y este agente químico, el más común, es el óxido de etileno. A ver, Eric, ¿qué diferencia hay en las variables que voy a medir en esta esterilización con óxido de etileno con respecto a la esterilización con vapor, con calor húmedo? Bueno, dice la esterilización con gas óxido de etileno controlado principalmente por los 4 variables, que es de concentración de gas, tiempo de contacto con gas, humedad y temperatura. En el caso de la esterilización por calor húmedo, se mide temperatura y presión. Y también el tiempo de esterilización. Ok, entonces tiempo, pues aquí también medimos tiempo. Temperatura, aquí también medimos temperatura, pero no es una temperatura para esterilizar. Sí, aquí va a variar en cuanto a esa concentración de gas, ¿sí? Esa concentración de gas que sería el equivalente a decir la temperatura a la que estoy esterilizando. Si esterilizo utilizando una cierta concentración de gas, pues lograré la muerte de mis microorganismos, ¿no? Normalmente en estos ciclos
de esterilización con óxido de etileno, yo hago un estudio, ¿sí? Y en ese estudio yo voy a poner unos indicadores biológicos. Dice, ¿dónde los voy a poner? Pues los voy a poner dentro del producto, ¿no? Así como lo hice con mis ampolletitas de bacilos estereotermófilos, que los podía poner yo adentro de los uniformes o adentro de los garrafones para esterilizar o adentro del equipo de filtración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el lugar de más difícil acceso, ¿sí? Para el estudio de penetración de calor. Aquí nosotros hacemos el estudio y realmente nosotros vamos a medir el tiempo en el cual ya quedó todo estéril. Sí, pero una de las consideraciones que se deben de hacer es que cuando yo ya reporte mi tiempo de esterilización, siempre va a ser el doble. O sea, yo me voy a asegurar a la mitad del ciclo del proceso que ya esto está estéril y de todos modos le voy a alargar mi proceso al doble. Sara Magdalena, ¿nos ayudas a leérselos? Sí, óxido de etileno. Es el esterilizante gaseoso más ampliamente usado para esterilizar dispositivos médicos y en la industria farmacéutica. Químicamente se trata de un éter cíclico de fórmula CH2. En estado puro es altamente inflamable y cuando se mezcla con aire explosivo, por lo que su manejo debe ser cuidadoso. Oye, Sara, ¿para qué equipos? Ya me dijiste aquí dispositivos médicos. ¿Para qué tipo de productos voy a utilizar yo este óxido de etileno? Para los termosensibles. Para los termosensibles, ¿sí? Yo no, si voy a meter, imagínense que yo quisiera esterilizar una jeringa de plástico en un horno de despirogenización. Pues la voy a achicharrar y la voy a desbaratar, ¿no? Si la pongo en un autoclave, probablemente se me deforme, ¿sí? Entonces, para esos productos que sean termosensibles, no puedo utilizar temperatura. Entonces, prefiero el uso de un agente químico. Entonces, en muchos casos, pues jeringas, equipos de plástico y todo, los esterilizo con este óxido de etileno. Ojo, en esta esterilización, nada más estoy hablando de esterilización, ¿eh? No voy a hablar de despirogenización. Por eso es muy importante en la industria farmacéutica, como no todos los procesos puedo hacerlos yo para despirogenizar, es muy importante trabajar con ausencia de microorganismos para que no se me vayan a generar pirógenos. ¿Sí? Entonces, debo de tener mucho cuidado y mucho control en mis áreas de trabajo. Dani, ¿nos ayudas a leerla? Todo, profe, de validación de ciclos Porfa, de esterilización con óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas compuesto de una mezcla que contiene 12% de óxido de etileno y 88% de clorofluorocarbono. En la esterilización de óxido de etileno, la acción bactericida interfiere en el metabolismo proteico normal y en los procesos reproductivos de los microorganismos. Se emplea para material que no soporta altas temperaturas o bien que se deteriore con el vapor como hule, plástico, equipos e instrumental delicados, endoscopios, etc. Muy bien, entonces no va al 100%, ¿verdad? Mi óxido de etileno va al 12% y va mezclado con 88 de clorofluorocarbono. Dinos, Gerardo. Es que yo tengo entendido que el clorofluorocarbono ya está, bueno, como daña la capa de ozono, entonces, que
que su uso está prohibido, ¿no? En los refrigerantes, eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, acá, o sea, acá sí se usa o no. Sí se usa, de hecho ya está muy restringido también por ejemplo, pues el uso de todo esto de aerosoles y todo, ya se restringió. Todavía hay algunos procesos que lo requieren, sí, pero no creas que es lo más común, ¿no? Lo más utilizado. Más adelante vamos a ver algunos otros procesos. Todavía existe esta esterilización por óxido de etileno, todavía es muy común, ¿sí? Y bueno, pues sí se sigue utilizando. Okay, aunque gracias. ya esté restringido en muchos otros procesos, ¿no? Si ustedes ven desde afuera, digamos, en el área, ustedes ven una autoclave, porque realmente son autoclaves, pero en lugar de inyectar yo vapor, voy a inyectar óxido de etileno. Si tiene sus indicadores de temperatura, presión, humedad, tiempo, ¿sí? Y aquí están viendo cómo meten su patrón de carga de lo que van a esterilizar. ¿Qué habíamos dicho que era el patrón de carga, Felipe? Era el acomodo del material para que el calor se distribuyera de manera igual o equitativa entre todo lo que metiéramos. Muy bien, es la cantidad y el acomodo, ¿no? O sea, ambas, para lograr esto que nos dices, ¿no? Que el calor pueda penetrar, ¿sí? A través de el material. Entonces, también para hacer yo, obviamente, la validación de un proceso de esterilización con óxido de etileno, debo de hacer patrones de carga. Aquí, para analizar, si yo lo veo en una gráfica, cómo va a ser el proceso de esterilización en esta autoclave, primero va a haber una etapa de preacondicionamiento, ¿sí? En la cual yo voy a ajustar la temperatura y la humedad. Después inyecto el gas. Va a ser el ciclo de esterilización, o sea, durante un cierto tiempo en contacto con el gas. Y después nos dice que va a ser una aireación, o sea, voy a inyectar aire para eliminar ese gas de óxido de etileno, ¿sí? Vamos a verlo, y ahorita regresamos a esta. Aquí, en esta gráfica, estamos graficando presión contra tiempo. Y nos dice que primero viene una etapa de acondicionamiento, en el cual yo voy a ajustar temperatura y humedad, ¿sí? Viene una etapa para ajustar temperatura y humedad. Después voy a hacer un vacío. Voy a extraer el aire que esté en la cámara, ¿sí? Haciendo este vacío. Y lo voy a mantener unos cuantos minutos con ese vacío, ¿sí? Veo que se conserve la temperatura, que se conserve la humedad. Y empiezo a inyectar el gas de óxido de etileno y lo inyecto hasta una cierta concentración. En este caso, pues lo que yo voy a medir es presión. En la medida de que yo inyecto gas hasta una cierta presión para lograr ya la saturación de mi atmósfera. Y dejo correr el tiempo para que se lleve a cabo la esterilización. Y como les decía yo que este ciclo, cuando llego yo
a la mitad, que ya se supone que se eliminó o que se logró la esterilización. Si llegó a bajar un poquito la concentración, aquí viene una etapa de reposición de gas y duplico el tiempo de exposición. Y posteriormente elimino ese gas de óxido de etileno y hago esto que sería una especie de lavado. Dejo que salga el gas, pero luego hago vacío para forzar la salida del gas, inyecto aire. Vuelvo a hacer vacío para eliminar el gas residual que me haya quedado y vuelvo a inyectar aire. Es como hacer lavados, pero lavados con aire y vacío, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy lavando? Los residuos del gas de óxido de etileno. Ahora sí, Valeria, ¿nos puedes decir o contar de las etapas que consta un ciclo de esterilización con óxido de etileno? Ajá. Bueno, comprende de varias etapas realizadas en la cámara de esterilización y que incluyen primero la remoción del aire. Este va a ser por vacío para determinar el posterior ingreso del gas. Después viene la humidificación. Esta es para compensar la pérdida de humedad que trae la carga y que produce después del vacío inicial. Después viene la inyección del gas esterilizante en la cantidad necesaria para llegar a la concentración adecuada. Las concentraciones más frecuentes son entre 450 y 600 miligramos por litro del gas. Después viene el tiempo de contacto, que es durante el cual se mantienen constantes los parámetros de trabajo especificados. Según el material, los tiempos de contacto más comunes varían entre 4 a 6 horas, de acuerdo a nuestra experiencia en esto. Y por último viene la desgasificación forzada en máquina. Es un procedimiento por el cual el gas es removido de la carga y de la cámara por cualquiera de los siguientes métodos, ya sea por admisiones y evacuaciones múltiples y alteradas de aire filtrado a la cámara o por el pasaje continuo de aire filtrado a través de la cámara y la carga. Con esto se produce una desgasificación gradual de la carga y la mezcla aire-gas se empobrece del gas. El óxido de etileno, ¿verdad? Bueno, justo esto que nos acabas de narrar es lo que vimos en nuestra gráfica, ¿sí? Todo lo que nos describiste. El ajuste de temperatura y humedad, hago vacío, vuelvo a verificar que se haya mantenido bien la humedad, ¿sí? Una vez que ya se mantuvo esa humedad, inyectaste el aire a las concentraciones que nos dices, entre 40 y 60. Después mantengo mi inyección de gas, hago reposición de gas si es que hubiera bajado algún poquito y mantengo el doble del tiempo de esterilización y posteriormente esas